Bienvenido, buenas Gracias, Pepo. tardes, estimado José Pepo Núñez. ¿Cómo dice que le va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Nos vimos en la feria. Nos vimos en la feria, sí. Y nos hemos cruzado alguna otra vez también, pero sí, hacía tiempo que no compartíamos un espacio como este, así que muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y también es una distinción estar acá en este programa que ha ido creciendo en audiencia, según por lo menos mi percepción. Así que muchas gracias, ¿eh? No, gracias por estar tú acá en este programa y tratar de ayudar colectivamente a... Te lo decíamos vía interna cuando lo hablé contigo personalmente, pero lo destacamos de vuelta en la conversa ahora en público. José Pepo Núñez yo lo conozco de la militancia de su partido, que le tocó trabajar, y de ahí es que lo conozco más, en la interna del Frente Amplio, como nosotros estábamos en algunos lugares por las bases de Canelones, como la Mesa Nacional y los plenarios y todo lo demás, siempre nos veíamos con Pepo y con el gallego Núñez, que vive y lucha, dicho sea de paso, con el gallego Núñez, Manuel Núñez, en la Mesa Manuel Lu. Nacional. Y de ahí es que lo conozco a Pepo y de algunas otras actividades que le tocó, responsabilidad que le tocó, que lo puso su partido o el Frente Amplio, en algunos lugares también destacados de importancia, como lo son todos, así le toque de concejal. Son todos de importancia cuando a uno le toca la responsabilidad de representar a alguien. No es fácil. De ahí nos conocemos, en este momento José Pepo Núñez está responsable a nombre del Frente Amplio, integra la Comisión Nacional por el Sí, a nombre del Frente, es el representante que representa a la fuerza política Frente Amplio en esa Comisión Nacional. ¿Me quedó algo más, Pepo? Bueno, no sé, creo que como una cuestión, lo que hoy estamos desempeñando, sí, no soy el único representante del Frente Amplio en la Comisión Nacional. La Comisión Nacional tiene un comando político en el cual somos tres compañeros que estamos representando al Frente Amplio: Rafael Michelini, Daniel Marsiglia y yo. Daniel Así que, Marsiglia, vive y lucha, el pelado. sí, cómo no, sí, sí, está el firme. Venimos desempeñando esta función desde que comenzó la campaña, o sea, desde los últimos meses del 2020, cuando se discutió el articulado, la conformación de la comisión. Bueno, a lo largo de todo este proceso hemos sido los tres compañeros que representamos al Frente Amplio en la conducción política. Jugador de fútbol. De básquetbol, de De básquetbol. Yo lo básquetbol, conozco como jugador de básquetbol. Sí, de básquetbol es muy malo porque al lado de Agassi le llega... Bueno, no, con Agassi no podemos competir, pero con Jorge nos vamos a cruzar en la categoría mayores de 60. Así que bueno. Y hemos tenido al compañero Damián Payotti en la parte de comunicación también. O sea que el Frente ha tenido, y estos son los responsables, ha habido de cientos de compañeras y compañeros en todo el país metiéndole con esta De campaña, cualquier ¿no? manera hay una pata flaca ahí que yo la voy a marcar porque me la van a marcar ya por interno acá adentro. En la delegatura, en la representación, faltan mujeres. Efectivamente, es una asignatura pendiente que tenemos y que ha estado muy en discusión además a lo largo de este proceso interno que vivimos con el Congreso primero y luego con las elecciones, a partir de las cuales fue electo el compañero Fernando Pereira como presidente y hay una nueva integración del comando y de la mesa, del plenario nacional y de las mesas políticas. Y es una asignatura pendiente porque tenemos definiciones programáticas, ¿verdad? El Frente Amplio sostenta la paridad, pero luego no la traducimos en la práctica y bueno, vamos a tener que ir en esa línea, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo ves el fenómeno de la campaña en sí mismo para ir a hablar sobre esos temas? Después quisiera hablar en otra columna que tengas dentro de 15 días, que le aportes a la gente tu experiencia colectiva para hacernos pensar, que esa es un poco la idea, hacernos pensar a quienes estén mirando, hacernos pensar. ¿Por qué en este caso? Hay una pregunta que me hicieron los vecinos, una señora Isabel del barrio, creo que Fortuna, de Montevideo, creo que por allá una señora. Me decía, esta pregunta, ¿por qué? Se la pregunté igual a Pablo Capecha, ¿cómo que llama el ministro de la Corte? Klappenbach. ¿Cómo? Klappenbach. Clape, Pablo parece. Klappenbach. No es fácil de pronunciar. No, Me no. contestó y me dijo que le vamos a hacer una entrevista que no había problema.
¿Por qué votar en blanco suma para el no? Bueno, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Que reglamentó este procedimiento. La ley establece que el sí, para aprobarse la anulación de los 135 artículos o de la norma que se trate, los votos por el sí tienen que ser más que todos los votos válidos emitidos, ¿verdad? Entonces, el voto en blanco es como votar por el no. Votar en blanco es como votar por el no. O sea que no es una cuestión, digamos, de principio, es una cuestión normativa. Cuando se aprobó la ley que reglamentó este derecho constitucional, que es el derecho al referéndum, se establece este criterio, ¿verdad? No tendría por qué ser así. Pero en su momento la mayoría parlamentaria aportó ese criterio, ¿verdad? Entendió que eso era lo justo, que para anularse la ley tenían que sumarse los votos a favor de la anulación, tenían que ser la mitad más uno de todos los votos válidos emitidos, ¿no? Entonces, es una disposición legal vigente, no lo resolvió la Corte Electoral, lo resolvió en su momento el Poder Legislativo, digamos, ¿no? O sea que la verdad que yo no he profundizado en la discusión más conceptual o de fondo, si está bien o está mal esto, a priori no me convence, pero la verdad que habría que estudiarlo, cuáles son las razones, ¿verdad? Porque lo cierto es que no hay forma, o sea, la persona que vota, el voto es obligatorio por otra parte, por lo tanto, la persona que se abstiene está sujeta a ser sancionada, por lo tanto la gente tiene que votar. Y si vota en blanco, está votando a favor del no. Así lo dispone la ley. Es decir, que hay la ley de referéndum en general, la que se Claro, habilitó para cualquier tipo de referéndum. a cualquier tipo de referéndum. Esto ha regido siempre, o siempre ha sido así. Exacto, No ha tomado ahora en realidad un papel que antes no existía. Tan es así que hay gente que está operando para que voten en blanco. Yo no estoy de acuerdo con el no, no me acuerdo con el sí, voten en blanco. Yo lo he visto algunos videos. Eso induce a la confusión, ¿verdad? Quien dice que no está de acuerdo con el no y con el sí, y dice, por lo tanto, vota en blanco, está faltando a la verdad, está mintiendo, está haciendo una campaña, capaz que está mal informado, o capaz que lo está haciendo con toda, con toda intención una campaña que termina siendo a favor del no. También he visto algún mensaje diciendo hay que votar en blanco para votar por el no, pero marcando una discrepancia con el gobierno, pero votando por el no. O sea, he escuchado todo un audio de una persona que dice, nosotros tenemos que votar en blanco para darle un mensaje al gobierno de que estamos discrepando con algunas cosas, pero votemos en blanco para que gane el no. Porque votar en blanco es apoyar el no. Sí, claro. Sí, eso. Hoy me lo hizo una pregunta y yo le pregunté a Pablo Klappenbach y estaba en reunión, pero bueno, vale la pena Pero recordarlo. está definido en la ley que reglamenta este procedimiento lo establece así. Y termino con este tema de las dudas. Si alguien tiene dudas, no está de acuerdo con el no, no está de acuerdo con el sí, la única opción de decir no entiendo mucho es votar anulado. Y bueno, sería votar anulado o no votar. O no votar, ahí está. Votar anulado o no votar. Porque si Claro. vota en blanco, va para el Vota no. por el no. Vota por el no. Digo, tiene que quedar muy claro, porque como vos estás en la Comisión Nacional, hay mucha confusión Sí. y hay gente que me está diciendo, che, Yorka, ¿dónde dice que hay que votar, si voto en blanco es el para el no? Lo dice la ley. Ahora, bueno, podemos inclusive después del programa mandarte la parte normativa para que tú puedas en algún momento compartirla con la audiencia. Y nuestra propaganda por el sí está aclarando esto, está empezando a aclarar. No vote en blanco, porque votar en blanco es votar por el no, ¿verdad? Es votar porque la ley siga vigente, ¿no? Ajá. Así que efectivamente es así.
¿Cómo está funcionando los diferentes plenarios y coordinadoras a nivel nacional de la Comisión por el Sí? Ya no del Frente, sino de la Comisión. Bueno, tenemos comisiones constituidas en todo el país, en los 19 departamentos. En Montevideo no hay una comisión de Montevideo, hay una comisión por cada municipio. Hay 8 municipios en Montevideo y tenemos una comisión por cada municipio. Y luego a nivel de los restantes 18 departamentos hay una comisión por departamento y en algunas localidades también hay comisiones de la localidad. El funcionamiento, lógicamente, es desparejo. No podemos decir Canelones, Pepo, ¿Canelones tiene departamental o tiene zonales? tiene comisión departamental. No tengo claro si además tiene zonales, pero hay una comisión departamental por el sí, que justamente, por ejemplo, hoy es la que ha convocado en esta misma hora, o sea, a las 20 horas. Que va Pereira. Ahí está, que va Fernando, pero no va solo Fernando, va José Olivera también, va Yamandu Orsi y va Susana Muniz. Es una concentración allí en la ciudad de la costa, en la bajada 26, para repudiar el hecho de violencia que tuvo lugar en el día de ayer, que no sé si lo has informado por acá, pero en el día de ayer había un grupo de militantes por el sí pintando, bueno, consigna de propaganda, ¿verdad? Y un señor se bajó de un auto y empezó a insultarlos. Y bueno, luego de insultarlos y cuando verbalmente alguno de los insultados intentó responderle, bueno, le dio unos golpes, ¿verdad? A uno de ellos inclusive se cayó y lo pateó en el suelo, digamos. Y bueno, eso se hizo la denuncia ayer mismo, se hizo la denuncia en la comisaría, o sea que supongo que va a tomar intervención quien corresponda, pero es parte de lo que nos está preocupando mucho, ¿no? Que inclusive es parte de lo que yo quería conversar, este nivel de violencia con el que se está empezando a desarrollar la campaña por parte de los partidarios del no, que surge de algunas ideas que se han venido agitando desde que comenzó todo esto, porque cuando comenzamos a juntar las firmas, tú debes recordar también, don Julio María Sanguinetti declaró que esta era una acción desestabilizadora, ¿verdad? Que lo que pretendíamos, lo que estábamos haciendo al juntar las firmas era desestabilizar al gobierno y al país. Ignorando que estábamos, no porque no lo sepa, ¿verdad?, que estábamos recurriendo a un mecanismo previsto en la Constitución y que inclusive fue incluido en la Constitución en el año 1917 a iniciativa nada menos que de don José Valle Ordóñez, ¿verdad? O sea, en Uruguay hubo una constitución, la primera, de 1830, que se reformó por primera vez en el año 1917. Y allí, a instancia del Partido Colorado o del vallismo, se introdujo este procedimiento. O sea, Valle Ordóñez decía que había que darle a la ciudadanía la posibilidad de rectificar la acción de los gobernantes cuando estos no cumplían lo que la ciudadanía entendía que debían cumplir. Y por lo tanto ya desde hace más de 100 años en la Constitución uruguaya existe este mecanismo del referéndum, ¿no? Sin embargo, fuimos acusados, quienes promovíamos la recolección de firmas, de estar desestabilizando por utilizar un mecanismo democrático previsto en la Constitución. Y ahora también está todo este discurso de que lo que se pretende es ponerle un palo en la rueda al gobierno, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que también, ahí está parte de esta incitación a la violencia, ¿verdad? Porque uno percibe que ¿cuál es el mensaje? Bueno, ganamos nosotros, ahora hacemos lo que queremos, y ustedes cállense y esperen 5 años para la próxima elección a ver si ganan, ¿no? Y este mensaje que se da desde los gobernantes de primer nivel, donde acusa, de alguna manera nos adjudica a quienes discrepamos con alguna medida de gobierno, y desde los lugares institucionales que tenemos,
propugnamos una modificación o nos oponemos a esa política y utilizamos un mecanismo constitucional perfectamente legítimo, se nos está adjudicando una conducta indebida e impropia, cuando es justamente lo que corresponde, ¿verdad? Porque cuando un dirigente sindical se opone a una iniciativa de las autoridades de turno, lo hace cumpliendo el mandato que le dan los trabajadores que lo eligieron allí. Acá tenemos el ejemplo de lo que pasó con los trabajadores de la educación. Tan vilipendiados, tan atacados por las autoridades de gobierno, pero cuando llegó la hora de elegir a los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, ganaron por una mayoría abrumadora aquellos candidatos que propiciaban los gremios de la educación. O sea, los dirigentes sindicales de la educación están representando con sus actitudes y con sus mensajes a las y los trabajadores de la educación. Y por lo tanto, están actuando legítimamente. Al gobierno podrá gustarle o no gustarle, pero están cumpliendo con el mandato que le dan sus mandantes, los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y cuando los frente amplistas nos oponemos a determinadas políticas de gobierno, estamos cumpliendo con el mandato que le dan nuestros mandantes, o sea, las muchas frente amplistas y los muchos frente amplistas que votaron, bueno, en las elecciones de octubre por senadores y diputados del Frente Amplio, ¿no? Entonces, nosotros estamos cumpliendo, cuando nos oponemos a la ley, cumpliendo con la voluntad de la gente que nos ha elegido para ocupar esos lugares. Y nadie puede enojarse por eso. Estamos utilizando un mecanismo constitucional legítimo. Por lo tanto, cuando se nos dice que estamos poniendo palos en la rueda al gobierno, se nos está acusando como si estuviéramos haciendo algo malo, y lo que nosotros estamos haciendo es defendiendo lo que creemos mejor para el país en base al respaldo que hemos tenido cuando debimos tenerlo, ¿verdad? Los dirigentes del movimiento social, cuando en el movimiento social se nombran autoridades, los dirigentes frente amplistas, cuando en el Frente Amplio se nombran autoridades. Pero sin embargo se nos acusa como si estuviéramos haciendo algo malo. Y se genera esta violencia, ¿verdad? Esta reacción que vemos de gente que nos acusa por estar utilizando este mecanismo y haciendo campaña porque se anulen 135 de los 476 artículos que tiene la ley de urgente consideración. Se nos ataca con violencia como si estuviéramos haciendo algo que está mal, digamos. Y es algo totalmente legítimo, democrático, y en el fondo haríamos mal si no lo hiciéramos, porque no estaríamos cumpliendo la voluntad de la gente que nos votaron para estar donde estamos, ¿no? ¿Qué opinión te merece lo del debate que ahora rechazaron que se transmita, particularmente, que la pregunta va concreta por ahí, por Canal 5? En 24 horas dijeron que no. Hablando de eso que tú decís en cuanto a la democracia, para que la gente, dentro del marco de la no discusión, se empiece a enterar de algo. Bueno, yo lamento mucho, no nos sorprende, porque hay un uso desesbozado de los recursos del Estado para participar en esta campaña en función de los intereses de los partidos de la coalición de gobierno, ¿no? Y acá, ¿cuál sería el fin? Si la gente va a tener que votar, ¿qué es lo que debieran procurar los organismos de difusión del Estado? Informar a la gente, que la gente se informara, que la gente estuviera informado. Y es evidente que un debate a veces puede ser un poco de toma y daca, ¿no? No vamos a decir que los debates sean el lugar por excelencia de la información, pero permite contrastar puntos de vista, ¿no? Es indudable que un debate genera audiencia, a la gente le interesa, lo ve. Y por lo tanto es una oportunidad que tendría la ciudadanía, si se transmitiera por los medios públicos, de informarse, de interesarse por el tema. Capaz que no se informa del todo bien, pero le generamos una duda y después va y se informa mejor, ¿verdad? O sea, porque ve una discusión, no le queda claro lo que dijo uno y otro, pero por lo menos le despierta cierto interés y puede buscar medios
más objetivos para informarse que un debate entre dos dirigentes políticos. Entonces, la posibilidad de que esto se transmitiera por el canal, por los medios públicos, sería muy importante. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué le damos a algunos lo transmitimos y a otros no? Bueno, yo entiendo ese problema, pero cabría sentarse a conversar, ¿verdad? Cabría sentarse a conversar con los partidarios del no y con los partidarios del sí, y decir, bueno, vamos a hacer 2 debates, 3 debates, 5 debates, ustedes pónganse de acuerdo, los partidarios del no por un lado y los partidarios del sí por el otro, quienes vienen tratando de ser ecuánimes, digamos, ¿no? Pero la idea de no lo transmitamos es la idea de apostemos a la desinformación, ¿verdad? Es un problema complejo, la ecuanimidad siempre es un problema complejo, pero no es la solución decir, bueno, para no tener lío, no propiciamos la difusión, no propiciamos el conocimiento, no propiciamos la información, ¿no? Entonces, a mí me parece... Con un detalle, Pepo, que Núñez, no menor, que el canal oficial es gratis y llega a todo el país, gratis. La cablera hay que pagarla. Claro, por eso le estamos negando a la población la posibilidad de informarse cuando tiene que ir a resolver. Y lo que le estamos dando indirectamente es una posición favoreciendo a los que tienen más dinero, ¿no? Porque ahí viene la otra historia que creo que por lo menos muchos conocemos bien, digamos, ¿no? O sea que para poner publicidad en la televisión y en la radio hay que pagar mucho dinero. Por lo tanto, el que tiene más dinero va a poder hacerlo. Y por lo tanto, pongamos el caso, si hay una norma que favorece a las grandes empresas, es posible que las grandes empresas estén dispuestas a colaborar con la campaña para que esa norma siga vigente, pero no van a colaborar con la campaña para que esa norma se anule. Entonces, si dejamos librado a la posibilidad financiera y económica de los actores, podemos terminar favoreciendo a las propuestas que sirven a los que tienen más dinero, digamos, ¿no? Que son la minoría de la población, lamentablemente, ¿verdad? Y estamos perjudicando a las grandes mayorías que obviamente tienen dificultades para poner dinero para hacer una campaña, porque no les alcanza muchas veces para sostener a su familia, y bueno, entonces les cuesta mucho hacer esa contribución adicional. Entonces, la decisión de no permitir a través del canal oficial o de los medios públicos la difusión de estos debates termina favoreciendo a los que tienen más recursos para financiar su campaña, ¿no? Nos quedan 5 o 6 minutitos nada más, se nos va rápido esto. Un par de aspectos de los artículos que tú veas o el bloque de artículos que están vinculados entre sí, que sean más regresivos desde tu punto de vista dentro de los 135 artículos para derogar. ¿Cuáles son a destacar? Un par de ellos. ¿Y por qué? Es muy difícil decir cuáles son más regresivos, te soy honesto, porque sería, ¿qué es peor que otra cosa, no? A mí me parece que hay muchas cosas regresivas. Yo sí te destaco algunos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con las facilidades para pagar altos volúmenes de dinero en efectivo, o sea, hasta que se aprobó la LUC, no se podían hacer pagos en efectivo por más de $5.000 aproximadamente, porque la ley establece el valor en unidades, creo que unidades indexadas o la otra unidad, digamos. Ahora con la LUC se puede pagar hasta aproximadamente $100.000 en efectivo. Hasta un proveedor del Estado puede decirle, mire, yo quiero cobrar en efectivo, y el Estado tener que pagarle hasta aproximadamente esa cifra de $100.000 en efectivo. Los honorarios profesionales, que hasta la LUC se podían pagar en efectivo hasta aproximadamente $5.000, ahora hasta aproximadamente $100.000 se pueden pagar en efectivo.
¿Por qué se habían establecido estas normas que restringen la posibilidad de pagos en efectivo? Para combatir al crimen organizado, ¿verdad? Porque cuando el dinero se mueve por las instituciones financieras y bancarias, está controlado y hay que hacer una declaración más ajustada de dónde vino ese dinero, para dónde va. Se le puede seguir la pista al dinero. Pero cuando el dinero se maneja en efectivo, es mucho más difícil controlar el origen y el curso. Entonces, por ejemplo, estas normas, ¿a quién favorecen? Me gustaría si hay algún oyente o alguna oyente. Yo los $100.000 que tengo no los voy a hacer porque ya me los estás quemando. Pero alguien va a ir a comprar una casa que le sale, yo qué sé, no sé, porque sale muy cara la casa, pero pongámosle de $80.000, que las hay, con los $80.000 en el bolsillo, o va al banco y le pide, hágame una letra de cambio para ir a pagar. ¿Alguien se arriesga a trasladar $80.000 en el bolsillo? Digo, puede haber porque, como se dice, siempre hay un roto para un descosido, pero en general, la mayoría de las y los trabajadores, si tenemos esa posibilidad de adquirir una casa, de ahorrar un dinero, de recibir un préstamo bancario para comprar, no nos llevamos toda la plata en el bolsillo. Le pedimos un documento legal al banco y transferimos ese documento, porque además no corremos el riesgo del robo y todo lo demás. Entonces, ¿a quién le puede interesar eso del efectivo? Bueno, alguien capaz que me pone un ejemplo, no sé. Pero la realidad es que a los que más les sirve es a los que no pueden transparentar con absoluta claridad el origen de los fondos, a los que no quieren que se le pueda seguir el movimiento de dinero que hacen. Y eso es absolutamente funcional al crimen organizado, ¿verdad? Al crimen organizado, porque uno de los grandes problemas que tiene el narcotráfico y otras actividades ilícitas, ¿verdad? Como la evasión de impuestos o la corrupción, las coimas famosas, es justamente cómo hacer para que ese dinero después se pueda utilizar sin que le dé la captura, que es un dinero mal habido. Y bueno, la posibilidad de manejar más cifras en efectivo les conviene, les sirve. Estas normas han sido objetadas por todos los mecanismos internacionales, por los expertos tributaristas, y sin embargo están en la luz. Otra norma que ahora está habiendo una discusión sobre sus alcances, es el artículo 285. ¿Qué dice? Que dice que se autoriza a enajenar hasta el 49% de las acciones de todas las sociedades anónimas que son propiedad del Estado. Entonces, el Estado tiene muchas sociedades anónimas que ha ido generando para desarrollar sus negocios. Por ejemplo, una es Duxa, la distribuidora de combustibles de ANCAP. O sea, ANCAP produce los combustibles y las estaciones de servicio las venden al público. Pero entre la producción de ANCAP y las estaciones de servicio están las distribuidoras de combustible. Hay una que abastece a las estaciones ANCAP, que es Duxa. Después están las compañías privadas. Ese es un formidable negocio, porque en realidad es un negocio de intermediación que es el que tiene menos riesgo y más margen de ganancia. En determinada época era increíble porque la distribución le cobraba al contado a las estaciones de servicio y le pagaban CAP con 8 días. Entonces, el margen de tener todo ese volumen de dinero durante 8 días ya producía una ganancia enorme para las distribuidoras. Hoy no tengo absolutamente claro cómo está el negocio de la distribución, pero lo cierto es que es un negocio muy rentable y que, de acuerdo a la LUC, ANCAP podría decir, bueno, voy a vender el 49% del paquete accionario de Duxa. Y así hay otras empresas. O sea, yo creo que ese es un artículo liso y llanamente de privatización que está enajenando parte del patrimonio público. En general, las empresas públicas crean las sociedades anónimas para actividades que son más rentables en competencia y por lo tanto creo que es un gran perjuicio para el Estado, ¿verdad? Otra norma es el famoso desalojo express, el sistema de alquileres, ¿no? Que se construye bajo una mentira, porque
antes de la LUC se podía arrendar sin garantías. Ahora lo que se establece con la LUC es un procedimiento mediante el cual se arrienda sin garantía, pero el propietario del inmueble puede desalojar al inquilino. Si tiene 3 días de atraso, ya lo puede desalojar, además de ponerle una multa del orden del 60%, y si es buen pagador, lo puede desalojar en 30 días, ¿verdad? Entonces, es un sistema sumamente que deja muy desamparado al inquilino. Nosotros consideramos que está muy bien, que hay que respetar el derecho del propietario de la vivienda que arrienda, pero no podemos dejar desamparado al inquilino, ¿verdad? Y hay que darle un lapso de tiempo para que abandone la vivienda. Y no se puede considerar un mal pagador a una persona porque se atrasa 3 días, porque en definitiva todos sabemos que muchas veces la gente no cobra el sueldo regularmente en la misma fecha. Eso puede ser el caso de los funcionarios públicos, pero no es necesariamente el caso de todos los trabajadores privados o gente que hace changas, que recibe jornales. Entonces, considerarlo que a los 3 días sos mal pagador y te pueden poner en la calle, desalojarte de tu vivienda con la familia, etcétera, obviamente es un sistema que convierte al inquilino en un absoluto dependiente del propietario, digamos. Es un sistema leonino, draconiano, para aquellos que tienen menos recursos, porque está claro que el que tiene más dinero va a resolver el tema de otra manera, pero aquel que tiene menos recursos queda en una situación de suma inestabilidad, ¿no?, en cuanto a su vivienda. Hay, por supuesto, muchas más normas, pero ya estoy viendo acá. Anda Leonardo Fossati por entrar ya. Ya está pronto para entrar. Nos vemos dentro de 15 días, Núñez. Estaba escuchando atentamente. Pará que va a intervenir Leonardo. Quédate ahí, Núñez. A ver, Leonardo. No, que estaba escuchándote atentamente. Muchas gracias. Me di para intervenir porque me llamó poderosamente la atención lo que contaste del tema de la escalada de violencia a estos militantes del sí, que no me llama poderosamente la atención porque es el clima que se está instalando, pero me dejó pensando mucho en los términos en los que estamos haciendo la política y cómo ha cambiado el escenario y la forma de hacer política. Me quedé como pensando en eso. Bueno, es un tema para capaz que reflexionar más en profundidad. Yo creo que lamentablemente, obviamente acá vi una película, La violencia está en nosotros, vivimos una sociedad cada vez más violenta. Yo leía un reportaje a Viera, a Subía, al diputado Subía, hace 2 o 3 días, bueno, no sé si mencionar el medio acá, no quiero... Sí, no hay problema. En la diaria, donde decía que la LUC era bueno porque ahora si uno veía a un presunto delincuente en el jardín le podía disparar, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿dónde vamos a parar, verdad? ¿Dónde vamos a parar alentando ese tipo de conductas? Pero además en este caso, perdón la interrupción, pero en este caso además quien dice esa opinión, más allá del cargo legislativo que le toque actuar ahora, es un ex fiscal. Claro. No, porque además uno puede llegar a entender la reacción de un ser humano, ¿verdad? Violenta, desmedida. Alguien puede venir a decir, mirá, me robaron no sé cuántas veces y me salí de control. Y yo puedo entender, porque capaz que a todos nos ha pasado, o a muchos nos ha pasado en alguna oportunidad, tener una conducta inapropiada. No de esos niveles de violencia, son extremos, pero bueno. Pero lo que no puede ser es que la ley lo convalide, ¿verdad? Lo que no puede ser es que la ley lo convalide. Uno puede en un partido de fútbol enojarse y darle una patada a un rival, pero no puede ser que te digan, bueno, es comprensible. No, te sacan la tarjeta roja y para afuera, ¿no? O sea, no lo van a condenar, lo pueden entender, pero está mal y la ley lo tiene que sancionar. Pero acá lo que estamos convalidando las conductas violentas, ¿no? Y bueno... Nos vemos, seguimos con Leonardo, seguimos con Leo. Gracias, nos vemos en 15 días. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Chau.